Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy, mañana y el miércoles son días de primera alerta del tiempo por esos niveles de calor peligrosos. Desde hoy todavía hasta el día de mañana a las 9 de la noche tenemos a toda nuestra área, todo el centro de Alabama bajo una advertencia de calor, y esto porque el índice de calor se va a estar reportando de hasta 105 a 110 grados. Estos son condiciones extremadamente calurosas que resultan en peligro para nosotros. Por eso es muy importante que limite el tiempo afuera, pero también es importante que se mantenga hidratado bebiendo mucha agua, aun cuando no sienta sed. Nunca deje a niños o mascotas desatendidos en el carro y descansos en la sombra o en el aire acondicionado de vez en cuando para que su cuerpo pueda refrescarse. Así que siga estas recomendaciones porque definitivamente el calor va a ser el tema más importante para el día de hoy. La posibilidad de lluvia muy ligera en tan solo un 20%, pero ve esas temperaturas esta tarde llegando al rango de los medios 90, y el problema es que todavía para horas de la noche no vamos a tener mucho descanso del calor. A eso de las 9, 10, 11 de la noche, vea como todavía vamos a estar reportando temperaturas en el rango de los 80, así que es muy importante que tomemos las precauciones necesarias. En la tarde de hoy la lluvia bastante limitada, es posible que veamos algún aguacero o tormenta aislada. La mayoría de nosotros, sin embargo, vamos a tener condiciones secas. Para el día de mañana, el comienzo del día debe estar bastante tranquilo, pero luego para la tarde esperamos ya un poco más de cobertura de lluvias y tormentas. Estaríamos viendo esa actividad de manera dispersa. Y luego para el miércoles es posible que veamos más cobertura de aguaceros y tormentas, especialmente en horas de la tarde. Esa lluvia va a estar ayudando en estas áreas en donde vean la lluvia. Vamos a tener un pequeño alivio del calor, del resto vamos a tener mucho calor a través de nuestra área. Para el día de mañana, vea todavía para las 8 de la mañana en esos 80 grados. Luego del mediodía ya vamos a estar nuevamente en ese rango de los medios 90. Pero hay una esperanza, la luz al final del túnel es que vemos en nuestro pronóstico panorama de temperaturas que desde el 2 al 6 de agosto estamos proyectando esos valores de temperaturas por debajo de lo que es normal para esta fecha, y podemos observar cómo ese termómetro va a estar disminuyendo gradualmente durante los próximos días, y las temperaturas máximas estarían en el rango de los 80 para el fin de semana, así que esas son muy buenas noticias. Ahora pasamos a ver nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, y todavía tenemos que estar en alerta porque tenemos día de primera alerta del tiempo para el lunes, martes y el miércoles por esas altas temperaturas y ese índice de calor elevado de entre 105 a 110 grados, pero vemos que vamos a tener un cambio en el patrón del tiempo para la segunda mitad de la semana, y es que gradualmente vamos a estar viendo ese descenso de las temperaturas, pero también un aumento en la cobertura de lluvia.